Porque digo, pareciera algo sencillo, pero bueno, por revisar más de mí, es extraordinario. Sí, yo llevo varios años en esto y verdaderamente es un placer hacerlo. Por supuesto también es muy prolijo, es bastante detallista el asunto, pero yo creo que una de las cosas fundamentales que tenemos que plantearnos cuando hablamos de la poesía mexicana es leerla y releerla. Porque sobre todo para un antólogo lo más importante es leer en la obra y no en los prestigios o en los desprestigios, porque esto también es verdad. A veces damos por sentado que fulano de tal es muy buen poeta o que fulano de tal es muy mal poeta. Pesa mucho al momento de elegir, al momento Exacto, de decir exacto. que leer. Luego a veces como que es un tanto snob, pues un Sí, tantito decir, bueno, yo leo, no sé, a Juan Sabines sí. y ya pretendes que con eso, no sé, la gente te vea como el más culto, como el más preparado, como el que se la sabe de todas cosas en cuestión de poesía. Hay que tomar en cuenta una cosa fundamental. En México conocemos personalidades, personajes, y no necesariamente los hemos leído. Así Es es. decir, Octavio Paz es un poeta fundamental, importantísimo. Y la gente que tiene más o menos una cierta preparación cultural sabe que Octavio Paz es un poeta. Ahora, si uno sale a la calle y busca al peatón corriente y le pregunta, ¿usted sabe quién es Octavio Paz? A lo mejor te dicen que es un actor. A lo mejor te dicen que es alguien que no tiene nada que ver con la poesía. El señor de la región de la esquina, por Sí, ejemplo, sí, ¿no? sí, bueno, Cantante de ópera. sí, Pues, sí, suena claro, bonito. claro, es un torero, ¿verdad? A lo mejor, o un boxeador. Pero es sin duda alguna una cosa cierta. Si uno sale a preguntarles quién es el Chicharito Hernández, eso se lo saben perfectamente. Y además Claro, tienen claro. perfectamente criterio y concepto de quién es, qué hace y a qué se dedica. Y lo Entonces, tienen en y imagen, lo ¿no? tienen en imagen, claro. Entonces, obviamente, de lo que estamos hablando es que las personalidades literarias son más conocidas desde el punto de vista mediático que desde el punto de vista de la experiencia directa. Es correcto. En el caso de los futbolistas sabemos perfectamente lo que hacen, los hemos visto, la gente los idolatra. En el caso de la cultura son muy contados los casos, pero además de esto tenemos que volver a insistir en esto, leer sobre todo la obra para saber qué es lo que escriben y qué nivel tienen, porque si solamente lo planteamos desde una perspectiva de los prestigios, podemos equivocarnos muchas ¿Y veces. qué hace, vamos, qué motiva, cómo nace precisamente la inquietud del maestro Argüelles por hacer una antología de la poesía mexicana? O sea, para meterse en lo que estamos viendo aquí es una obra, un libro para nuestro auditorio que pues, obviamente no lo está viendo de manera, o sea, no tiene una oportunidad de tener una prueba visual, pero lo podemos describir también es un libro tamaño carta, pero tiene un grueso como de 2 pulgadas y media, un lomo de 2 y media, y la verdad es que estamos hablando de 900 páginas. Sí, Entonces, es un trabajo que, ¿cuánto tiempo tomó? 4 años y medio propiamente el trabajo, aunque yo ya venía leyendo y De trabajando en antes. la poesía mexicana desde mucho antes. He contado con un poquito de ironía, que de haber sabido que este trabajo iba a resultar en este formato, en este tamaño y con esas características, yo hubiera titulado el libro 2 kilos de poesía mexicana, Claro. ¿no? Entonces, porque eso y, pesa, y algunos gramos más. Sí. eso pesa exactamente el libro. Me hizo recordar a Gabriel García Márquez cuando hizo el primer envío, ¿no? Hoja por hoja para Claro, que... claro. Entonces, esos 2 kilos de poesía mexicana que contienen lo canónico, lo fundamental de la poesía mexicana, lo que quiere hacer es una invitación a la lectura. Ese es mi propósito. Yo he venido trabajando en el tema de la lectura desde hace varios años. He publicado libros sobre este tema y me pareció que también hay que aportarle a los lectores, a esa invitación de lectura, hay que aportarles también materiales de lectura. Y Claro. a lo mejor incluso la poesía tiene un propósito que debe entenderse también con cierto grado anecdótico. Decía alguien por ahí que a veces uno encuentra de pronto a las personas y dice, es que yo no leo poesía porque no le entiendo a la poesía. Entonces dice, bueno, pues es que la poesía no solo tiene que entenderse, también tiene que sentirse, porque Es que si... aparte que quiero decirte una cosa, Sí, sí, maestro, con todo sí, respeto, y sí, disculpa la interrupción sí, tan abrupta, no digo tan abrupta, sino tan abrupta, sí, porque da la casualidad precisamente de que, bueno, es como la matemática, sí, como la geometría, o sea, sí, no puedes entenderla en tanto que no la sientas, pero así nada es, más en tanto que no encuentres una aplicación práctica sí, de lo que eso, y eso me lleva a presentar una pregunta muy práctica, o sí, sea, ¿en qué me beneficia en mi vida sí, común, por decirlo de esta manera,
el leer la poesía o escribir poesía? Bien, hay una anécdota que ustedes habrán escuchado alguna vez y el auditorio también. Se cuenta que decían que mientras Sócrates esperaba a que le dieran la cicuta, estaba aprendiendo a tocar la flauta. Y entonces le decían, pero ¿para qué quieres aprender eso si ya te vas a morir? Dice, para saberlo antes de morir, ¿no? Es decir, Correcto. yo creo que esa es la respuesta fundamental. Es decir, hay cosas que a lo mejor no nos dice uno, ¿para qué quiero saber la raíz cuadrada? Bueno, a lo mejor no sirve para una aplicación concreta, pero sirve para desarrollar el pensamiento abstracto, ¿no? Sin duda alguna. En el caso de la poesía, ¿para qué me puede servir? Porque dice Jorge Ibargüengoitia, yo no conozco a nadie que haya dicho, me salvé de morir porque afortunadamente ya había leído Fortunata y Jacinta. Es decir, nadie va a salvarse de morir porque haya leído esa novela de Pérez Galdós. Pero sin duda alguna nos va a servir para sentirnos mejor con nosotros mismos en un ejercicio, digámoslo así, de sensibilidad. Claro. Es lo mismo para lo que sirve la danza, para una persona que no se va a ser bailarín o bailarina profesional, le sirve sin duda para desarrollar su sensibilidad. La inteligencia se desarrolla también leyendo y hay que tomar en cuenta esto que se descubrió, digamos, recientemente. La lectura, a diferencia de el habla, no tiene ningún espacio específico en el cerebro. Es decir, nosotros le acomodamos al cerebro un lugarcito, le hacemos un lugarcito en todo el espacio que tiene para otras cosas, para el desarrollo de la lectura, porque no hay nada en el cerebro que nos lleve al desarrollo de la lectura. Pero hay la espiritualidad. Sí, hay la claro, espiritualidad. claro. Y realmente Sí. te digo una cosa, precisamente, maestro Güey, que realmente me parece a mí que la poesía alimenta la espiritualidad, la Sin duda, fortalece, la sin desarrolla. Tanto así precisamente que hay poesías canónicas que, bueno, es precisamente el contenido, lo que reflejan el mensaje que esto tiene. Las propias poesías que incluso podremos pensar de lo más, no digamos, no digo en sentido peyorativo, pero de lo más vulgares. Sí. Cuando hablo de vulgares me refiero precisamente que son más populares, Sí. son más llanas para nosotros y que la podemos entender. No sé, un Amado Nervo, Sí. por ejemplo. Sí. La poesía de Amado Nervo, pues en la escuela era práctica común precisamente el escucharla o incluso leer los poemas de Amado Nervo. Vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Claro. Entonces, hay un mensaje en todo eso, Sí. que va precisamente con el yo interno, con la espiritualidad. Sí, sin duda alguna, la espiritualidad es fundamental y además la poesía, sobre todo el caso de la poesía, lo primero que tiene que hacer la poesía es entrar precisamente por el sentimiento. Es decir, si no ataca el sentimiento el poema, difícilmente consigue comprenderse. Entonces, la comprensión de la poesía tiene un ejercicio más allá que no solamente es lo racional, sino es lo sentimental, lo que uno siente al leer. Y usted mencionó una cosa fundamental. Yo creo que uno de los problemas mayores por los cuales la gente dice hoy que no entiende la poesía es porque la escuela echó de las aulas a la poesía. Todavía, digo, yo hablo desde mi perspectiva, desde la perspectiva de alguien que ya tiene más de 50 años, 55 casi para ser claros, en donde todavía los profesores nos enseñaban a leer poesía. Y entonces se los aprendía uno de memoria. La poesía es el género por excelencia mnemotécnico, que es decir, el género que se queda en la memoria y que desarrolla mejor la memoria. Entonces, claro, mencionar a Amado Nervo, mencionar Díaz Mirón, mencionar Jaime Sabines, mencionar todos estos grandes poetas que uno recuerda ya de memoria, porque no necesita irse uno a un libro para saber que ese poema lo puede uno recitar en su memoria y volver a la experiencia de sentir el poema. En ese sentido, yo sí creo que también hay que aclarar otra cosa. De pronto dice la gente, yo no entiendo, la poesía no tiene ni trama, ni tiene personajes, no, sí tiene trama, sí tiene personajes. Nada más por ponerles un ejemplo de nota roja y de lo que podría ser también un escándalo en la época prehispánica. Tenemos un poeta que se llama Cuacuautzin, y Cuacuautzin fue un poeta que fue gobernante, era gobernante del señorío del señorío de Tepechpan, que era tributario de Texcoco. Entonces, Nezahualcóyotl, que era un hombre muy noble, que era un hombre muy culto y que generalmente no hacía mal a nadie, se enamora de la novia de Cuacuautzin. Y entonces comete la primera y única canallada que se le conoce a Nezahualcóyotl, que fue mandar a la guerra a Cuacuautzin para que lo mataran en la guerra y quedarse con la mujer. De esa relación
de esa relación nace Nezahualpilli. Entonces no tendríamos a Nezahualpilli tampoco si no hubiera sido por esto, ¿verdad? Pero es toda una historia de una trama. Y entonces cuando me dicen, eso es muy aburrido, no, no es aburrido, hay cosas extraordinarias ahí de estas historias que además pueden perfectamente ser actuales hoy. Y que pueden ser presentes históricas, pueden ser anecdóticas, Pues incluso, ¿no? exactamente. Interesante, ahí es presente cuando Sí, ya llega el sí. punto en que sí realmente te llega, lo entiendes y lo asimilas, lo disfrutas, ¿no? Sí. Pero además, ¿por qué sabemos esto? Porque Cuauhtémoc escribe un poema que se llama Canto Triste, donde refiere precisamente que va a la guerra y sabe perfectamente que va a que lo maten y que ya se olió precisamente La de trama. que la trampa. Pudiera Era leernos maniobra. diga,